Felicidades por planificar lo que vais a comer. Ese es el primer paso para ahorrar en la lista de la compra, porque de esta forma compraréis solo lo necesario, evitando el desperdicio que es, en el fondo, lo que más nos encarece la lista. Tiramos alrededor de un 3% de los alimentos producidos. Eso quiere decir que más o menos por cada euro de nuestra compra, tiramos 30 céntimos directamente a la basura. Solo con esto, ya bajamos el coste de nuestra cesta bastante. Pero hay más formas de ahorrar. 1. Comprar de temporada. Los alimentos en su época del año son más baratos, porque hay más producto y baja el precio. Esto pasa sobre todo con frutas y verduras. Puedes encontrar qué frutas y verduras están de temporada en otros retos de la aplicación, como parchís de verduras. Esto puede ayudarnos a reducir el precio de la cesta de la compra alrededor de un 10 o 20% en el conjunto de la cesta de la compra, o hasta la mitad en el caso del coste de frutas y verduras. 2. Comprar en pequeñas superficies. El precio que se paga en las grandes superficies suele ser menos variable, eso quiere decir que se paga lo mismo en octubre que en junio, o en septiembre que en enero. Sin embargo, los alimentos frescos en tiendas de barrio o mercados, suelen ser de producción directa o de origen, es decir, del campo, al mercado. Eso hace que los costes de distribución, lo que cuesta que vayan de un sitio a otro, bajen mucho, por lo que el precio respeta más la temporalidad. Comprar berenjenas en otoño e invierno, o tomates en verano, será más barato en tiendas de barrio que en supermercados. 3. Sustituir carne o pescado por legumbres. La ración de legumbres secas o cocidas, cuesta alrededor de 20 céntimos por persona. Sin embargo, la de carne o pescado puede llegar a costar entre 50 céntimos y €1. Eso, pensando en los pescados más baratos como puede ser merluza o las carnes más frecuentes como las del pollo. Una medida de ahorro importante es consumir más legumbres y menos productos de origen animal. 4. Evitar comprar productos poco saludables. ¿Os pasa que en vuestra casa hay galletas, snacks salados, refrescos o bollería por si acaso? Actualmente, por cada 10 euros que se gastan en una compra habitual, hasta 1 o 1,50 € suelen ir a productos superfluos, que es mejor evitar. Para identificar cuáles son, puedes ver las unidades planeta azúcar o etiquetado, que te ayudarán a identificarlos. Estas medidas os ayudarán a ahorrar y a comprar más frutas y verduras. A ponerlas en práctica.